también tenemos a Rain Vermette, cineasta de Canadá, de Manitoba, miembro de las Primeras Naciones de esa región. Y Rain estuvo acá el 2021 con su primer largometraje, San Anne, y también ahora va a presentar su segundo largometraje, Levers, y un programa de cortometrajes, así que van a poder descubrir gran parte como realmente su obra, y es una oportunidad única también de descubrir lo que ella hace. Un trabajo como muy cercano también con la comunidad, con el trauma, también con el collage. Así que, bueno, estamos muy contentos de tener a Rain acá, que no nos pudo acompañar el 2021, así que es una fortuna que puedas por fin conocer el FIC Valdivia y el público también conocerte a ti. Y Rain también tiene una función de San Anne hoy, así que si quedan entusiasmados también con su trabajo, no se lo pierdan. No me acuerdo el horario, pero ahí se los dirá Rain, que seguro se lo recuerda mejor. Y bueno, quizás algunos de ustedes ya conocieron a Clarisa Navas, cineasta argentina. Ayer pudimos mostrar Hoy partido a las 3, y durante estos días vamos a estar presentando sus dos otros largometrajes, Las Mil y Una, que se presenta mañana, y también El Príncipe de Nanagua, una película documental que estuvo filmando por más de 10 años. Así que es un trabajo increíble que no se pueden perder como el resto de su filmografía. Y si bien son miradas, yo diría, muy distintas entre sí, cada una de estas cineastas tiene un trabajo muy único, creo que las reúne de todas maneras una sensibilidad y una empatía con respecto a la forma en que se acercan hacia su trabajo y a las comunidades, a los seres que plasman en sus películas. Así que espero que nos puedan contar un poco más de ese trabajo, de sus metodologías. No se queden tímides con las preguntas, pero si también eso pasa, tenemos la gran moderación con nosotros de Vania Munkin y Víctor Guimaraes, nuestros compañeros de programación. Así que espero que puedan disfrutar mucho de esta sesión. Y eso, los dejo con ellos. Les pido un muy fuerte aplauso para nuestras cineastas en foco. Buen día a todos. Refuerzo la invitación de Isa para que vengan más adelante si quieren, están muy atrás. Pero bueno, si quieren estar atrás también, todo bien. Vamos a partir con Helga Fander, que nos viene a visitar por primera vez. De hecho, Helga tiene una trayectoria ya bastante larga, haciendo películas con un método muy particular, que ya vamos a conocer. O sea, desde fines de los 80, comienzos de los 90, empieza a construir su obra. Tiene cientos de películas que ella, de hecho, trata de pensar como partes de un proceso, como vamos a ver. Y ya con una obra ya tan larga, conocida en muchas partes del mundo, ella es constantemente invitada a festivales de cine experimental, espacios de exhibición, exposiciones en varios lugares, pero esta es la primera vez, este año es la primera vez que Helga viene a Sudamérica, así que estamos muy contentos de recibirla acá. Y dos veces, de hecho, vino a Sudamérica en el mismo año, así que ella está también bastante contenta de estar acá, en esta parte del mundo, después de ya tener una trayectoria muy larga. Y creo que para empezar, Helga trabaja en Super 8, como adelantó Isa, que es un formato, no sé si acá ustedes están acostumbrados a ver cosas en Super 8, pero es un proyector chiquito, un formato bastante pequeño, que es muy íntimo, que genera una proyección íntima y con una especie de cualidad bastante intimista, y que pierde mucho de su carácter más detallista y más íntimo si lo proyectamos en digital. Así que no vamos a ver fragmentos de las películas de Helga acá, porque para ella es muy importante respetar el formato en que se proyectan las películas, ¿no? Sería como pedir a un pintor que muestre reproducciones de sus
sus películas, de sus cuadros, ¿no? En el caso de ella. Así que lo que vamos a ver un poco para presentar es el método. Ella tiene un sitio donde presenta un poco cómo trabaja desde el proceso de filmar hasta el proceso de componer los programas para cada exhibición y el proceso de presentar las películas, ¿no? Entonces vamos a ver 3 videitos chiquitos de algunos segundos que presentan un poco ese método de Helga, y después vamos a hablar con ella un poco sobre este proceso tan particular que ella tiene de acercarse al cine, de acercarse a la cámara Super 8 y, en fin, al mundo también, ¿no? Así que arrancamos con los... My films record encounters with events and images in the real world that attract me. I respond in a direct and highly concentrated way to what occurs in front of the lens. I discover rhythms and relationships, animate static objects, and create visual rhythms through in-camera editing. In this way, a film evolves both in the camera and in my imagination. There is no post-production in my work. Every single film preserves and reflects the traces of its creation, the sensations and emotions I felt in the moment of filming. No, ¿vemos los otros dos? Since the late 80s, I have made several hundred films following this approach. Each time I present my films, I make a selection from this body of work, creating a unique program for each screening. In this way, programming too has become an essential part of my practice, because each temporary montage of films lasting approximately 50 to 60 minutes reveals different aspects of both the films themselves and their relations to each other. In this way, my work remains fluid, open to changes in reading and interpretation. Super 8 is a fragile medium and a format that sits outside the conventions of normal film projection. Because it lacks a standard venue, I have developed my own personal approach for screening my films. The projector itself is an integral part of the screening. For the soft buzzing of the motor, running at 18 frames per second, provides a gentle soundtrack to the otherwise silent films. In order to obtain the proper position for the projection itself, I often build precarious pedestals and ladders out of materials found on the site: boards, chairs, tables, even piles of books. Because of this intimate relationship with the site, the screenings often gain the character of a unique performance. I have always been attracted to unconventional spaces. I have created ephemeral cinemas, for example in a boat, an art history library, and a former stable. In a sound light performance I created at Studio Galland in Paris, the projectors became instruments. In an exhibition at Städtische Galerie in Erlangen, Germany, I presented my film work in the form of installations. I have also participated in collaborations with other artists or writers,
For example, a loop of film was projected to accompany a ballet of William Forsythe. I created a film performance for Mauricio Kagel's concert piece Variété, and I developed a collaboration with French poet Bruno Montels. Bueno, un poco para seguir con esta presentación, le pedimos a Helga, yo le pedí que trajera su cámara, así que quizás nos pudiera hablar un poco de este proceso de la cámara un poco como extensión quizás del cuerpo y de la manera con la que trabaja en reacción un poco a lo que ocurre en el mundo y cómo esta sintonía con lo que está pasando ayuda a crear esos ritmos visuales y bueno, que al final se convierten en esas películas, ¿no? Quizás pudieras desarrollar un poco. That's my favorite camera. It is a Bauer Super 8 camera, which gives me the chance to use different speeds, and which is still much less heavy as a 60mm camera. So, and I have also zoom lens, and I have, it's my favorite camera. So, and I call it my instrument. Without this instrument, I could not do the work I like to do. Esta es mi cámara favorita. Esta es mi cámara favorita, una Bauer Super 8 que me permite grabar en diferentes velocidades y es más liviana que una cámara de 16 milímetros, tiene zoom en la lente, entonces la llamo mi instrumento. Sin ella no podría hacer las cosas que me gustan hacer o que busco hacer. I don't know what to do with my both hands. Okay, I will do it like that. Instrument, why? Because when I started to find out about making films, it was late in my age. It was by chance. I attended a workshop, Super 8 workshop, called Super 8 is Artistic Medium. But when I started, I was totally naive. I had nothing to do with filmmaking. I was not at all interested in becoming a filmmaker, but I did a favor to a young artist who wanted to make a little money by offering the workshop. Fortunately, I said yes, because that was my first film school. Le llamo mi instrumento porque llegué al cine de manera tardía y la encontré un poco por casualidad, porque lo que sucedió fue que fui a un taller que se llamaba el Super 8 como medio artístico y yo fui muy ingenua porque no estaba interesada realmente en ser cineasta ni nada de eso, sino que más bien se lo estaba haciendo un favor a un artista amigo que se quería ganar unos dineros, unos pesitos ahí con el taller, y entonces yo fui al taller y fue ahí como encontré este medio. As you might know, Super 8 was the family film making, a very private thing. And for me, it was not at all. I was not connected to this tradition. This was really discovering a medium which I can use without words. Because I'm coming from literature. I have studied literature. I love poetry. I wanted to become a poet, and I was never very happy about my way of expressing myself with words. So, after a while, after the workshop, it didn't last a long time, I continued to make films, still without ambition to become a filmmaker, I love to go out and to discover my motives, as I do always until now. And maybe it's enough. Y yo no sé si ustedes saben, pero el Super 8 la verdad es un formato que nace como para hacer películas caseras, es muy privado,
y entonces yo no, como no estaba conectada con esta tradición, yo venía más bien del mundo de la literatura, de la poesía, yo quería hacer quería escribir poesía, pero este fue un medio en el que pude descubrir el arte sin palabras y entonces y cómo expresarme sin palabras. Y después del taller empecé a hacer películas sin ninguna ambición de ser cineasta, pero me encantaba salir y ir descubriendo diferentes momentos, así que así fue como empezó. And then came a day when I got back, developed a cassette, a cartridge, and I had a very small film, 1 minute, 15 seconds, where I really have made the experience I did something I never had thought that I could do it. And this was the start that I slowly approached the medium as becoming an artist, visual artist, working with film. And I had the chance, because I was living in Frankfurt, that at the Art School of Frankfurt, a very renowned avant-garde filmmaker, Austrian filmmaker, Peter Kubelka, had a film class, and I attended in total the class for 5 years, and I spent 1 year with another wonderful avant-garde filmmaker, Robert Brier in New York. So, and since I go on doing my Super 8 work. Y fue así como empecé a trabajar, como les decía, y finalmente hice mi primera como película, que fue muy breve, 1 minuto 15 segundos, y fue así como descubrí que había hecho algo, básicamente. Y ese fue el comienzo donde empecé lentamente a transformarme en un artista visual que trabaja con film. Y tuve la fortuna, en ese momento estaba viviendo en Frankfurt, y donde existe una escuela de arte muy reconocida, y tuve la fortuna, como les digo, de conocer a un cineasta austríaco experimental con quien estuve estudiando durante 5 años y también... Robert Brier. Y 1 año también con Robert Brian, él es un cineasta, ¿no? You said it's a filmmaker from? He was American, and he was in New York. He taught in New York. Y entonces también estuve 1 año en Nueva York con este cineasta estadounidense. So my instrument, just for those who never have experienced what it means to make in-camera editing. So when I film, I hear every take, because you know, my films have no sound, but they are not silent. When I'm making them, I hear exactly the duration of every take. I will make you hear it. It's different sounds. So, for example, the so-called normal speed in Super 8 is 18 frames per second. This is a wonderful sound. I'm stupid. I have put in a cassette, so I lost some meters. Doesn't matter. This is the film cartridge. It is when I film with a project with 18 frames per second, it's the maximum length, 3 minutes and 20 seconds. And with this unity, I work, because otherwise I would make montage. And since I'm doing in-camera editing, what I wanted to show you now, I accept this restraint, no. Restriction? But restriction, but which isn't a really, I love it. I love the short forms, like poetry. Y entonces, este es mi instrumento, como les decía, y para los que no conocen la experiencia de hacer la edición en cámara, yo escucho cada una de las tomas que hago. Si ustedes saben que mis películas tal vez son mudas, pero no son mudas cuando las estoy filmando. Y entonces siento la duración, escucho la duración de cada una de las tomas. La velocidad máxima de esta cámara es de 18 cuadros por segundo. Ahí les mostró el cassette donde está el film, digamos, y la duración máxima de cada uno de estos cassettes es de 3 minutos 20 segundos, y entonces esa es la unidad con la que yo trabajo, porque si no tendría que hacer edición o montaje posterior.
Y entonces yo acepto esta especie de restricción y más encima porque a mí me gusta mucho el trabajo con formatos cortos. Once more, the little sound. So, then I can make a little slow motion. The sound is very different. It's very nervous, much more nervous. And what I love with this camera, I can also use 9 frames per second. And I'm working like that. You know, in camera editing means, or another speed. And while I'm filming, I find let's say, the time structure. So it's many of my films are very about rhythm also. Purely visual rhythms. So I hear everything, but I make my film on my mind and with my finger. So, yeah, just to tell you why I love to work with this camera. Entonces ustedes ahí escucharon el sonido cuando la cámara está funcionando a 8 cuadros por segundo. También puedo hacer tomas en cámara lenta, digamos, y el sonido cambia y es un sonido mucho más nervioso. Y también esta cámara tiene la posibilidad de filmar a 9 cuadros por segundo y también nuevamente cambia. Y entonces la manera en que voy editando en cámara es que voy haciendo las tomas con mi dedo y a veces le cambio la velocidad y así me la voy imaginando y voy imaginando también la estructura de tiempo de la película. Y entonces, porque mis películas también son mucho sobre el ritmo visual. Escucho todo y voy creando esta película en la cámara y en mi mente, con mi dedo. So, but anyway, I'm always looking through a very, very tiny window, the viewfinder. So that means at the moment when I see something in the viewfinder, it's not any longer reality. This is very important because I love to look into the world. But to make a film, I must have I have to be inspired. And this starts really only when I look through the viewfinder so that I develop my basic decisions how I will film what I'm attracted to. So it's a very intense moment to find out and to decide and to react, but because if there is action that I cannot stage, so I have to not to think too long because otherwise maybe something is gone before I start to make. And this concentration and this deep getting into my subject matter and into the relation with it is magic. Y entonces siempre estoy mirando a través del visor de la cámara, que es como una ventana muy pequeña, y cuando veo algo a través del visor, como que ya no es realidad. Para mí es algo muy importante porque sí, me encanta mirar en el mundo, pero mirar alrededor del mundo, pero cuando estoy haciendo una película y tengo que mirar por el visor, tengo que empezar a tomar decisiones de cómo voy a filmar lo que está pasando, porque no es algo que esté como planeado, sino que es una acción que está ocurriendo en el mundo y si me empiezo a demorar mucho, se pierde el momento. Entonces es un momento donde tengo que concentrarme y en ese proceso de concentración es donde sale la magia. Is it too long? Perdón, Helga. Porque tenemos poco tiempo y tenemos ya que presentar a las otras dos cineastas que están acá, entonces vamos a compartir un poco el tiempo. No, ningún problema. No, pero les invito, cuando escuchar a Helga hablando de su método es siempre hermoso y sus películas son realmente, si les digo, es de propósito que no pasamos ninguna acá, porque descubrirlas en Super 8, en las condiciones con las que
Ella pensó que se proyectaran, ella prepara sus propios programas pensando en cada espacio donde se van a proyectar, ella misma cuida de la proyección, entonces hay un proceso de afinación de los sentidos que pasa con las películas de Helga, que realmente les invito a descubrir porque es algo único. Yo nunca viví eso con ningún otro cineasta y realmente les invito a que vengan a conocer su cine porque van a salir de ahí por lo menos con una relación transformada con el mundo afuera de la sala. Así que les recomiendo mucho que vengan a ver las películas de Helga. Sí, hoy a las 3:30, el primer programa, hoy a las 3:30. Así que en Sala Paraninfo, en la universidad. Así que les invito a que vengan y les pido un fuerte aplauso para Helga. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a presentar un poquito y charlar con Clarisa Navas, que está acá, cineasta argentina, como dijo Isa, y quizás arranquemos ya con el video, ¿no? O sea, arrancamos con un fragmento de Hoy partido a las 3, que es el primer largo de Clarisa, que se exhibió ayer ya en el festival, tiene otra pasada, entonces, por favor, estén atentas a la grilla. Y vamos a ver un fragmento entonces de Hoy partido a las 3. Medio fantástica, ¿eh? Media si la mira con un solo ojo. Bueno. ¿Debe atajar bien? Sí, ataja re bien. Va. Sí. La arqueraza siempre gana todo. ¿Y hablan con ella? ¿Ah? ¿Hablan con ella? Sí, más o menos. Dale, ahora encara, dale, dale. Hacé el gol. Dale, 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 vamos chicas, dale, dale. Vamos arriba, dale, dale. Arriba, dale. Jueguen, dale, dale. Ahora pará, ahora pará. Pará tu equipo, frenate, frenate. ¿Te alzó con la pelota? Dale. Pero no. ¿Podés? Gracias. No. Ah, gracias. Dale, vamos equipo, dale. Dale. ¿Tenés frío? ¿Y esa campera de quién es? ¿De una de las chicas, esa? No, sacala, no es así, no, dale, no puede ser segundo, no, fue mano eso, mamita, no, fue mano, no, referee, no. Para otro lado, sí. Muy igual, hay mucha gente. Todavía no dice nada. Juega más despacio. ¡Qué actora! Dale, Lau, entra al agua, entra. ¿Qué te pasó, Pitu? ¿Qué te pasó, hija? ¿Todo bien? ¿Te duele demasiado? Para. No, espera, para. ¿Estás bien ahí? Para, te van a ver, para. ¿Demasiado te duele? ¿Te quieres sacar la zapatilla? ¿Quieres que te traiga un hielo? Sí, conseguime algo para ponerle, ¿eh? Dale.
Para, mamita, para. Espera, espera. Me saco, tranquila, para, tranquila. ¿Qué pasó, madre? Güey, ¿cómo le pateas a Cristiano? No puede ser así. Bueno, justo Clarisa me contaba que la chica que se cae y se dobla el pie es su hermana. Y quizás es una buena manera de partir porque todas tus películas están filmadas en el territorio norte de Argentina, en Corrientes, y son películas que la relación con una comunidad, con un lugar que conoces, en el que has vivido y el deseo de contar historias desde ahí, me parece que es muy central en tu obra. Entonces no sé si querías partir un poco hablando de esto. Bueno, sí, bueno, son películas hechas en la región del Nordeste. Yo soy de Corrientes y el grupo con quien trabajo, que tenemos un colectivo que se llama Yaguapirú, que en guaraní quiere decir perro flaco. Empezamos a hacer cine y un poco nos decían eso, de que parecíamos esos perros flacos que no se sabe bien de cómo sobreviven, pero de alguna manera se alimentan. Hacer cine en Argentina, lógicamente que es muy difícil, pero sobre todo siendo de una provincia, de una región. Entonces, cuando comenzamos a hacer cine, un poco nos unió esa fuerza que tenía que ver con ser de pronto de barrios periféricos dentro de Corrientes mismo. Y Hoy Partido a las 3 es una de las primeras películas que hicimos. Éramos estudiantes todavía en ese momento. Y a la vez fue una película hecha con muy poco, pero sí con una idea de poder trabajar sobre cuestiones que pasaban muy al margen, que tenía que ver con esta realidad del fútbol femenino, que también era un universo que yo frecuentaba mucho en esas canchas. Muchas de las chicas que participan son mis compañeras. Y si bien primero partió de una idea de hacer un documental, enseguida una de ellas, Katy, que es la arquera, me dijo, no, yo no quiero seguir viviendo lo mismo que vivo a diario, sino que quiero actuar, ¿no? Quiero que algo sea diferente. Y para mí eso fue un poco como la alerta de saber que la ficción o que la imaginación también produce una diferencia y que permite vivir otra vida por sobre lo real. Y un poco creo que nuestras películas parten de eso, son de una materia real, de una materia sensible muy cercana de nuestro territorio, pero que un poco con la posibilidad de la ficción imaginan otra cosa. Pero sí tienen un carácter eso muy, muy grupal, muy colectivo, y de un acercar la posibilidad de crear con otras personas, que por ahí también es algo que a veces pienso que está muy reservado para cierta clase nada más, y que bueno, es como que esa posibilidad no está habilitada, ¿no? Y creo que un poco las películas que hacemos tienen que ver con eso, con habilitar una creación colectiva que no pase también solamente por la idea de una autoría o de una dirección haciendo algo, bajando una idea y controlando las cosas, sino más bien apostando por una deriva y por un descontrol continuo, ¿no? Algo así. Y pensando en eso, porque después de Hoy Partido a las 3 vino Las Mil y Una, que es una película más ficcional, que sin embargo se alimenta muchísimo o sea, uno siente que es alguien que vive en esos barrios, que conoce esas dinámicas. ¿Cómo fue el desafío como de escribir, me imagino, un guión más, seguirlo más, manteniendo esta idea de pensar cómo nosotros contamos historias y qué significa hacer cine y usar algo como las herramientas de la ficción para contar para crear nuestro propio lenguaje, ¿no? Bueno, Las Mil y Una parte de una historia muy personal, pero a la vez justamente en ese proceso de ficcionar y de trabajar con otras personas que también habían vivido historias muy parecidas, ¿no? Yo al menos siempre apuesto por salir un poco del drama personal, ¿no? De esa cosa más autobiográfica para que la cosa se abra justamente, y cuando se está en ese proceso es muy increíble
como las similitudes y las relaciones, ¿no? Por vivir en un mismo territorio que de alguna manera comparte ciertos problemas, en este caso que tiene que ver con el deseo, con la persecución también a las disidencias dentro de cierto contexto por el conservadurismo, era muy compartida por amigas, por amigos que interpretan también esos personajes. Entonces, si bien hay un guión y una ficción, hay mucho de materia real de cada uno. Y esos son, como tenemos un método siempre de trabajar muchos meses previos a filmar, como en Argentina y creo que en la mayoría de los lugares, ¿no? Nunca alcanza el dinero suficiente para hacer esos ensayos, sino como que se prevén, ¿no? 2 o 3 semanas antes del rodaje se sale a filmar y para mí eso no es mucho la idea del cine que me interesa, sino más bien como crear formas de convivencia y de relación que exploren otro tipo de estar. Entonces, son muchos meses previos de convivir, de construir una confianza y de también habilitar el pensamiento sobre esto que pasó, ¿no? Y a partir de eso reelaborar en una ficción. En el caso de Las Mil y Una, creo que una de las cosas más complejas para mí era filmar en mi barrio, todavía vivían ahí mi mamá y mi papá, bueno, mi hermana, y que es un barrio como muy periférico en Corrientes, asociado siempre a lo marginal, o sea, las noticias que salen siempre son como de robo, droga, cosas así, y esto era algo como bastante diferente hacer ahí, pero también implicaba un riesgo y mucha exposición, porque lógicamente que trabajar con equipos que de pronto vienen de otros lugares también, y decir, bueno, este es mi bar, hay un montón de cosas ahí que me llevaron a dudar bastante, pero que después finalmente decidí que era ahí el lugar donde había que hacerlo, ¿no? Estaba pensando sobre este estar al margen y de alguna manera lidiar con un centro, y en el fragmento que vimos la película entera es un poco así, hay el partido, o sea, el torneo que se está haciendo en la película, que es un poco, sería la centralidad en una película, otra película quizás, y todo lo que importa en realidad es lo que está pasando al margen, ¿no? O sea, lo que está pasando en el margen con esas chicas que, bueno, están observando y están interactuando y están construyendo varias historias. La película construye varias pequeñas historias, todas en esa especie de margen del campo de juego, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco sobre la estructura también, quizás no de todas las películas, pero de esa en particular, porque son distintas. Eso de ser una película coral, que ocurre en los márgenes y que de alguna manera juega con la idea de una narrativa con protagonistas, centrada en un solo protagonista o una sola protagonista, en fin, que hablaras un poco también de esa estructura que encuentras ahí. Sí, creo que, bueno, justamente para mí las dinámicas del fútbol femenino siempre tuvieron que ver con lo que ocurre al margen, ¿no? Con lo que se va construyendo, pero también como lo que se va construyendo desde una resistencia, que si bien hay un deporte que convoca, hay mucho que pasa alrededor o en la frontera del acontecimiento, ¿no? De lo central, y eso para mí es muy, muy maravilloso y un poco se despega también de otro tipo de deportes o inclusive del fútbol masculino, ¿no? Entonces hay una narrativa también que está situada de esa manera o que está construida de esa manera como en lo que ocurre al margen, pero también es una idea que creo que a mí me interesa en la ficción, ¿no? Como no construir centralidades, sino más bien como ir orquestando o algo de cierto ritmo que va un poco contra esa idea como tan preponderante y centralista de la trama, ¿no? Como yo siento que no me llevo tan bien con las tramas, sino más bien como con todas las derivas que van ocurriendo, porque también se parecen un poco más a la vida, y también siento porque hablan de un lugar muy particular que es el Nordeste y que justamente tiene que ver con una defensa del ritmo, me parece a mí, trabajar de esa manera y con este tipo de narrativas. O sea, creo que en este momento, ¿no? de tanta hegemonía o de forma alienada de un tipo de cine o de un tipo de narrativa, justamente hacer una defensa de un ritmo diferente, para mí ahí hay algo, ¿no? Una defensa de algo diferente. Y bueno, hablando de ritmos y tiempos, tu última película, El Príncipe de Nanagua, la vi hace muy poco en el cine y es una película que filmaste durante 10 años y pensé, Clarisa hizo otras películas, o sea, tuvo que hacer otras películas mientras hacía esta película. ¿Qué
que también tiene esta cosa, creo que lo más central es tu relación con el príncipe, con el protagonista, y cómo esa relación, cómo sostener una relación para poder hacer una película, pero la relación es como lo primero, ¿no? Como hay algo de hacer cine y de vivir la vida que parece que siempre recuerdas que uno está viviendo la vida mientras hace cine. Entonces no sé si podías hablar un poco de ese proceso. Bueno, creo que ahí hay, bueno, el príncipe de Nanagua como está llevado como al extremo de una manera radical, esta indistinción por ahí de la vida y el cine, que es un poco lo que nos pasa a mí y a mis compañeros del colectivo, que son terrenos como que en un momento empiezan como a indistinguirse, como el cine es un modo de vida, y creo que la película apuesta a eso, una película muy particular que parte de un encuentro con un niño cuando tenía 9 años en la frontera de Paraguay con Argentina, y a partir de eso empezamos, bueno, a grabar, a hacer registros, pero enseguida como el vínculo y el estar viviendo ese encuentro y ese afecto fue algo que desbordó completamente la idea de hacer una película, y lógicamente que en tantos años también se pierde la noción de estar haciendo algo, y si bien el cine funciona como una forma para mí de ilusionar la vida o de reencantar los días y la cotidianeidad hacia una idea, pero no es algo que antecede o que se come, por así decirlo, el presente, o que pasa por encima a las personas y a lo que se está viviendo. Es un poco, creo, la idea de cine que tenemos, y que en El Príncipe de Nanagua para mí está como muy exacerbada también por el tiempo que nos llevó a hacerlo. Bueno, hoy a las 1001. Mañana creo que es. ¿Mañana? Sí, creo. Bueno, todavía va a pasar Las 1001, la segunda película de Clarissa, El Príncipe de Nanagua. Es una película que dura 4 horas, está dividida en 2 partes, pero el tiempo se pasa rapidísimo. Realmente vale la pena ver las 2 partes, porque yo pensé que era simplemente una división para hacer un break, y no. Incluso amigos llegaron solamente a la segunda versión y salieron tristes, y yo dije, es que no, se perdieron la primera, que es muy necesaria. Así que les súper recomiendo tener la oportunidad de ver las películas de Clarissa con Clarissa en sala. Mañana a las 7 es Las 1001. Y hoy, partido a las 3, vuelve a pasar hacia el final del festival. Y bueno, vamos a pasar a nuestra última invitada, Reine Vermette, y vamos a ver un fragmento de uno de sus cortometrajes que se llama Domus. Y después conversaremos con ella. Un aplauso a Clarissa. Si podemos ver el video, el fragmento, el último fragmento. Sí, no, sí. Here, in Oberon's cabin, we cannot be dreary. Here, in Oberon's cabin, we are isolated and engaged. Here in Oberon's cabin, we find dusty curtains and the city at our feet. In Oberon's room, we find a telescope and a projector. In Oberon's room, we are protected in a shell. Composed precisely for us, in Oberon's room, we can finally see. So here we have this beautiful place, just this place on the river,
And in fact, you can close all the windows, and even the entrance door has a curtain in which you can pull and close. So if you want, you can completely close the house. So when everything is closed, you can have this sensation of a submarine just freely drifting through some artificial cosmology. The act or notion of traveling abroad, it just slips from your periphery because here life becomes a sort of post-production. Immersed in your metaphysical space, you can create the imagery of travel, the imagery of distance, stories of love, and so on. If you're lucky, you may happen upon the flight deck. Maybe there you... Perhaps you will find yourself face to face with Molino. Caught up in his own act. Identified within the frame and disrobing his sculpture. And inserted in with you within this scene. Here in Molino's world, you will find that humans and things suffer in the same way. And they both prove to endure the same fate. Estamos muy contentos de tener este año a Rain con nosotros y muy contentos también de que los cortometrajes, gran parte de los cortometrajes de Rain, que era algo que habíamos visto y que nos gustaba muchísimo, van a poder este año pasar en 16 milímetros, en copias nuevas. Así que es una sesión que yo recomiendo muchísimo porque no es tan fácil verlos de esta manera. Y aparte, en tus cortometrajes hay una relación muy fuerte con la materialidad misma del fílmico. Y quizás quería partir preguntando y que nos contaras un poco cómo llegaste al cine y cuál fue como tu primer deseo de hacer películas a través de esta carrera de cortometrajista que me parece una de las más particulares del cine contemporáneo. Thank you all for being here, and thank you all for having me. But I was studying architecture and was really having to confront this sort of hologram of material reality and how oppressive it is. And I naturally had this impulse to kind of defy this oppressiveness of materiality, and was compelled to try to like move between the walls, defy gravity, these kinds of things that you can't do as an architect. And so I naturally started animating. I didn't know I was animating at the time. I was just sort of obsessed with the camera, the frame, photographing my way through simple models and kind of seeing them in motion. And then, yeah, that encouraged me to like leave my studies
at architecture school and kind of pursue film. Do you want me to pause? You're good? Left my studies. I dropped out of school, yeah. And I went to the film co-op and I had this dream of making a film. I took a Bolex class, 16 millimeter film. And at the School of Architecture, I was really, again, struggling with materiality, this idea of a dictatorship. Is it concrete? Is it stone? Is it glass? Is it wood? I didn't care to make those decisions, but when I discovered 16 millimeter film, it was just like the images are the materiality, and the images is what I can like build with. Gracias a todos. Bueno, la verdad es que yo estaba estudiando arquitectura y me estaba confrontando con como lo opresivo de la realidad material. Y me surgió el impulso de desafiar y de empezar a moverme entre las murallas, de luchar contra la gravedad, todas esas cosas que los arquitectos no pueden hacer. Y empecé a animar sin saber que estaba animando. Estaba obsesionada con la cámara, con el encuadre, y empecé a filmar o a tomar fotografías de pequeños modelos y a empezar a verlos en movimiento. Y en ese momento dejé la escuela de arquitectura y fui a una cooperativa cinematográfica donde fui a una clase de 16 milímetros y entonces ahí a través de las imágenes me pude ir escapando de una especie de dictadura que tiene la materialidad para el arquitecto. Con estas imágenes fui como desafiando esa materialidad. Rain, quería preguntarte un poco también porque hablaste de animación, pero tus películas son extremadamente variadas, o sea, hay muchas otras técnicas y muchas otras maneras de acercarse al medio cinematográfico. Incluso en los largometrajes hay ya una diferencia grande en relación a los cortos muy cortos, que tienen algo muy fuerte con el cine estructural, con structural film, y después cuando vas a los largometrajes como Saint Anne, que vamos a ver hoy, quien quiere, después les digo el horario, ya incorporas otras maneras de construcción narrativa, con una relación también con el paisaje. Quería preguntarte un poco cómo también trabajas en los formatos distintos, ya sea un cortometraje estructural hasta los largometrajes que incorporan otras formas narrativas y otras maneras también de construir cine, ¿no? I think it's just idea driven, and I'm just motivated by different ideas, and these different ideas sort of dictate how I'm approaching it. You know, a lot of my short films are 1.5 minutes because they're hyper intricately built and collaged films. They're very handmade. It can take up to 5 hours for me to make 1 second. But the movement to the feature-length films was actually compelled by this film Domus, which we saw the clip from, which really sort of writes my life as a filmmaker and what is at stake for me. And I really thought it was such a perfect film that I could never recreate something like that. And so for me, it was like an opportunity to just completely change direction, and so started working with sort of feature-length narrative, actors, sets, filming landscapes, the natural world, all these sort of things.
me gusta, la verdad, mis películas son como las guían las ideas, son las ideas las que motivan y dictan un poco mi enfoque. Y entonces tenemos los cortometrajes, pueden ser muy intrincados, pueden ser orientados hacia el collage, hechos a mano, y entonces, por ejemplo, no sé, me toma 5 horas hacer 1 segundo de película. Y entonces esa película de la que vimos los fragmentos un poco escribe mi vida como cineasta. Y encontré que era un filme para mí en ese sentido perfecto y me iba a ser muy difícil de recrear. Y entonces fue así como me fui acercando hacia el largometraje, cambiando de dirección y empecé a ver diferentes maneras de acercarme a la narrativa, trabajar con actores, trabajar en sets, etc. Pensaba también que viendo este fragmento alcanzamos a tener un poco de la excelente banda sonora que incluyen tus películas. Y hay algo de la manera fragmentaria que tus películas se construyen, que se asemejan un poco como a un ritmo musical como urbano. Y siento que tus películas tienen mucho... son muy sensoriales, como que hay como una búsqueda por... incluso en las ficciones está esta como una sensación como más sensorial que lógicas narrativas lineales. Y no sé si pudieras hablar un poco de esta relación tuya con encontrar esta forma de hacer cine y hacer películas. I think I'm just not interested in sort of well-made movies or sort of the formulas of how we make a movie. Like my first films, I was cutting up other people's films. I just have this like aversion to like what you're supposed to do. And so I think like as an artist, as a filmmaker, that I'm really like urged to like dig deep and kind of think outside. And I think music is such a universal language, and I think so much of like film is like weighed down in words and dialogue. And I think the more that I work, the more interested I am in sort of building my own universal language out of my works. A lot of them are self-referential, and I'm interested in feelings, I'm interested in mood, I'm interested in, what happens when you strip everything away and you focus on a rhythm or you focus on an image. Or I'm also obsessed with beauty, and I'm always like, I think that's why I love being behind a camera. It's just like this way to like access beauty and make beautiful things. And so it's all of these sort of weird things that sort of compel me, and I don't question what I'm doing, I just feel what I'm doing, and so I think this sort of visual language I'm building comes out of these interests. Did you say that music is a universal language? Yes. La verdad es que como que no estoy muy interesada en las maneras convencionales de hacer películas. Mi primera película fue cortando las películas de otras personas. Entonces tengo como una especie de aversión y me gusta ir más profundo y pensar fuera de la caja un poco. Y en ese sentido la música es un lenguaje universal. Y siento que muchas de las películas que se producen hoy en día son pesadas por la cantidad de lenguaje y la cantidad de palabras en ellas. Entonces, mis películas tienden a ser autorreferentes. Y hay un enfoque en diferentes cosas como los estados de ánimo, los ritmos, las imágenes. Y entonces estoy también obsesionada con la belleza, y eso es algo que me encanta estar detrás de la cámara para eso. Y entonces son estos ritmos que van surgiendo.
estos ritmos van surgiendo y la verdad yo no pienso tanto en ellos, sino que los voy sintiendo. Y entonces de esa sensación y de ese no cuestionarlo va surgiendo este lenguaje visual. También estoy muy contenta de tenerte aquí este año porque tanto en Sun End como en Levers me parece que la clave de lectura de tu pertenencia a la nación metis y una cosmología en particular y una manera de entender las cosas es una clave de lectura importante dentro de las películas. Y Levers es una película un poco más opaca, diría yo, como que se adjudica el derecho a la opacidad. Incluso la premisa, ¿no? Ya es un poco contrasentido, ¿no? Esta idea de que no amanece en ningún lugar del planeta durante un día entero. Y no sé, siento que es una película que poder verla contigo en sala va a ser muy iluminador y quizás, no sé, si podías hablar un poco de... We just showed the film at the New York Film Festival, and a friend of mine was in the audience, and after the Q&A, she was like, oh, so I understand you're trying to make the darkest movie, the darkest image you can make, because I also made these short animations that are sort of critiques of this avant-garde painting called Black Square. And so I really, as much as I love light, I really also am very intrigued and driven by darkness. And I think a lot of my work comes from that intersectionality between light and dark, which is wholly part of sort of me being a member of the Métis Nation, which is completely intersectional. It was, the nation came out of French and Scottish settlers having babies with Cree and Ojibwe nations, and they really sort of owned that intersectionality, and it's that interspace, that gray space, even sort of Saint Anne is about somebody leaving and coming back. And I realized that my film, this new film, Levers, is about, the sun leaving and coming back. And I think I'm interested in that doorway, what happens when you sort of leave and come back, and that frame, and occupying that frame, which is kind of a muddied space, but I love that muddied space. It's part of my being and my nation, 100%. Esta película a la que les estás haciendo referencia se mostró hace poco en el Festival de Cine de Nueva York y un amigo estaba en el público y después de la ronda de preguntas y respuestas me dijo, lo que pasa es que estás tratando de hacer la imagen más oscura que puedas lograr. Y estuve trabajando en unos cortos de animación anteriores, uno que se llamaba Black Square, por ejemplo. Entonces, si bien muchas veces es la luz la que me anima, también me anima la intersección entre la luz y lo oscuro. Y siendo parte de la nación Métis, es también una nación que surge de esta interseccionalidad. Hay una mezcla de franceses, escoceses y los Ojibwa, que es una nación de Canadá, y entonces está este espacio gris que ocurre entre eso. Y creo que la película Levers, que estamos hablando, también habla de esta idea de el sol se va por un momento y vuelve. Y esa idea de irse y volver es como que estás en una especie de threshold, como en ese límite de la puerta, ¿no? Entre el adentro y el afuera. El umbral, gracias. Y entonces me gusta también habitar ese espacio, y ese espacio también tiene que ver con la nación a la que pertenezco. Bueno, no quería perder la oportunidad de si alguien tiene alguna pregunta, duda, algo que decir, comentar, puede levantar la mano e intervenir.
Pero bueno, también es un poco extraño hacer preguntas si todavía no se ven las películas. No sé si quieres... Sí. Parece que hay atrás, hay una pregunta. ¿Sí? Bien, va un micrófono para que escuchemos todo. ¿Se escucha bien? Yo tengo una pregunta para Helga. Es que, como decía, quería estudiar, o sea, quería dedicarse a la poesía, y el que ahora haga como cine más experimental y que edite desde la cámara, quería preguntarle como si ha tenido alguna dificultad con esa misma restricción que se da. Como pensar que perdió como una toma muy increíble por esa misma restricción de la cámara de como Super 8. ¿Puedes repetir la pregunta más corto? Sí, que si ella perdió alguna toma increíble por tener la restricción de grabar como con esa cámara. Pregunto si alguna vez perdió una imagen increíble por estar grabando con una cámara, porque lo comparaba ella con la idea de escribir poesía, que es algo en donde uno no pierde las palabras no se pero como trabajas con esta cámara y todo depende del momento, del instante, ella te pregunta sobre si alguna vez hubo una imagen o una escena que perdiste y que muy querida, ¿no? Y cómo quizás como elaboras con eso, ¿no? Thank you. It is, I think it's a paradox, to catch the moment, the fleeting, which, and I found out that with my way of filmmaking, I could express this tension between the moment and the fleeting of the moment. So it depends on the subject matter also. If there is already, let's say, an action or a certain rhythm, a given rhythm. But anyway, I even would say that my films are before language, not let's say, overcoming language. And I didn't know about that. I have such a strong visual relationship to the outside world. But at the same time, it's an inner process also. And I cannot explain that. It is a gift if I really am inspired and can find, let's say, the visual form in form of a short piece of film to express this inner thing, the outer thing, and through the medium, what the medium allows me to do. It's limited, and it's, it is more, like, sorry. Gracias. Es una especie de paradoja esto de estar tratando de capturar un momento y también esta idea de que los momentos son efímeros, se nos escapan. Entonces creo que mi manera de filmar expresa un poco la tensión entre el momento y lo efímero del momento. También depende un poco del sujeto que estoy filmando, si es una acción o es un ritmo, pero me da la impresión de que mis películas vienen antes del lenguaje, no es sobre superar el lenguaje. Y me impresionó darme cuenta de que tenía esta relación visual de lo que pasa al interior y en el exterior, porque es un proceso interno que no puedo explicar. Si estoy inspirada y puedo encontrar esa forma y cómo traer lo que está allá afuera con lo que tengo en mi interior y la relación de eso con este medio que es a veces un poco más limitado. Muchas gracias. Hola, bueno, para Helga también una pregunta. Dos preguntas en realidad. Una,
es si las películas que ella filma son copias únicas o ella logra hacer más de una copia, digamos, de una película. ¿Son qué? Oh, are they unique prints or can you make more copies of the film? Y la otra pregunta, perdón, antes de que conteste, es si alguna vez ha fallado la edición en cámara. Es decir, que al momento de revelar y ver las películas no le gustó lo que filmó, y si es que eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Descarta las películas o las mantiene? Did your on-camera editing ever fail? Like you went and developed the picture and you didn't like what happened? Sure, that can happen. Yeah, it can happen. And then I have to accept it, you know. If you cannot change it, and I don't change it, I don't take out things and make a montage. So if I am not satisfied with the result, there can be many reasons, but so I have to accept it and I simply don't show the work. And there was another question about the prints. Yeah, so, you know, I don't know, it's a technical thing. For most of the time, Super 8, as a for the amateur concern, was a reversal film stock. So you had only original when it was developed. Fortunately, when I started, there were many labs who made prints. And this, when Kodak failed, was almost bankrupt, or from one day to another, more or less, they stopped producing a film stock to make prints. So I was really thinking it was the end of my work. That was a very painful moment. So therefore, after mourning for quite a time with new work, I didn't have prints of most of my work because I took always the time to think about and so on. So anyway, and then I had all the new films, or the more recent films, I have only an original, and with every screening you risk to destroy a little bit the film. So therefore instead of switching to digitization, as many other filmmakers, friend did, I thought, so I asked for money because this was very expensive, in order to make 60mm blow-ups. But that was only in order to keep on showing film as film and not in a totally different format as the digital. So, and now after a long time, Kodak, for a reason which is really, I wonder why, they produced for the very first time in Super 8 history a negative. And so I can go on filming with, and to have prints. But I have to say there is so far only one lab in the whole world, and I happen to be in the place where this lab is, which makes prints from the negative. It's Berlin. So anyway, it is a very difficult thing. Film is in danger to disappear. Anyway, but since I have started, it was always a danger. Damocles sword on my head. Entonces vamos a partir respondiendo la segunda pregunta primero, y por supuesto ocurre eso y lo tengo que aceptar porque no lo puedo cambiar. Y como no hago montaje, entonces no puedo hacerle correcciones. Y entonces cuando no estoy satisfecha con algo que salió de la cámara, que puede ser por muchas razones, lo que hago, lo acepto y no muestro ese trabajo. Y respecto de la primera pregunta que me estás haciendo, es una pregunta bastante técnica, pero en el comienzo, el Super 8 es un formato donde estaba solamente trabajabas con los originales y los laboratorios podían hacer otras copias, pero llegó un minuto en el que Kodak dejó de hacer el material porque estaban a punto de quebrar. Y entonces fue un momento muy terrible porque pensé que mi carrera iba a terminar ahí. Tuve que hacer un duelo importante y
Mis películas más recientes son películas que son solo los originales y entonces cada vez que las muestro está el peligro de que puedas dañar o destruir el film, el celuloide. Y entonces, y algo que yo no hice, que algunos de mis contemporáneos han hecho, es entrar en la digitalización. Y entonces lo que hice fue pedir financiamiento para poder hacer copias en 16 milímetros y seguir mostrando en formato fílmico y no en digital. Ahora, hace un tiempo, Kodak empezó a producir los negativos del Super 8, lo que implica que puedes hacer diferentes copias, pero hay solamente un laboratorio en el mundo que lo hace y yo tengo la fortuna de vivir en Berlín, que es donde está este laboratorio. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Ahí? Sería una pregunta para las tres directoras, que es solamente saber desde su punto de vista, ¿tienen alguna obra fuera de lo cinematográfico, como podría ser la música, la literatura o artes visuales en general, que les hayan influenciado de una manera muy especial en su obra, que quizás sea como su obra favorita, que haya determinado de pronto su cine o su temática con la cual trabajan? It's Sun Ra. I'm a huge Sun Ra fan, and he kind of inspires most of what I do. Yeah. Para mí es Sun Ra, la música que me inspira mucho y guía lo que hago. Since I had two lives, the first life was in languages and literatures. So I love very much drawing. Drawing is similar to my work. It is, you know, the gesture of the body. So it's not the finished big work, but the real expression of the body in the work, I think. And then I love painting very much, but I think all this is not a model for me. It is in me. It has structured my relation to the world and to how expression works, either in poetry or in painting and music. I'm not, I have no knowledge in music, but as almost everybody, one likes it. One has an inner feeling of rhythms and time structuring. You know, it is, but no, not a real model. I did not want to make painting or music, but I can say in a certain way it's visual music. But it's not on my mind to make another medium, you know? Bueno, yo tuve dos vidas. Una vida, mi primera vida comenzó con el lenguaje y la literatura, y también me encanta mucho dibujar, y siento que dibujar es similar al trabajo que yo hago, no tal vez por el trabajo terminado, sino que por la gestualidad del cuerpo al acercarse al dibujo. También me interesa mucho me gusta mucho la pintura, pero ninguna de estas cosas son un modelo para mi trabajo, sino que están dentro mío y de alguna forma le dan estructura a cómo yo me expreso en mi trabajo. La música también, yo no soy una persona que sepa mucho de música, pero me gusta y siento esos ritmos. Y entonces mis películas a veces son como música visual. Bien.
En mi caso hay mucho también de poesía y de literatura que me inspiró, de Argentina, digamos. De hecho, yo comencé también escribiendo cuentos cuando era chica, adolescente. Y en relación a la música, creo que hay una relación muy fuerte con la música popular de Corrientes, tanto la cumbia como el chamamé. O sea, la cumbia es algo que muchas veces me ha invadido muchísimo y que no podía sacármela así de encima de mi barrio, pero que también la aprendí a querer muchísimo y a entender también que era una forma de sentir popular que siempre me trae muy a tierra, y creo que en mis películas aparecen mucho porque siento que es una forma de conexión desde el barrio con una forma de poesía también ahí. Hola, primero que nada, gracias por venir, ha sido un gusto escucharlas. Quería preguntarles, a la que quiera responder, ¿qué creen que representan sus películas dentro del cine y qué las mueve a hacerlas y a exponer su visión del mundo dentro de como muchas más películas? Gracias. ¿La repito? Quería preguntarles qué creen que representan sus películas dentro del cine y qué las mueve a hacerlas y a exponer su visión del mundo. ¿Cuál es la segunda parte? So what do you think of your movies within the world of cinema, and what drives you to do these movies in this whole cinema landscape? For the one that wants to answer. I'm not sure whether I understood. No está segura de haber entendido. Did you understand the question? Like, why do you make films? Yeah. No, in the world of the cinema. But in relationship with the rest of the world of cinema, yeah. Oh, yeah. So I'm not very familiar with the cinema world, let's say, of the commercial and conventional cinema making. So it's not the place where I consider myself on the right place. But there is, fortunately, is like an international community of film artists who can have the chance to show their work and to share it. And within some festivals, like the one here, and in others, we are invited and we can communicate what we do. So, but it's not about commercial cinema, you know. Was it the sense of your question? No. What did you No sé si entendí muy bien la pregunta, pero yo no estoy familiarizada con el mundo del cine comercial, no es donde yo me siento en mi lugar. Pero afortunadamente existe una comunidad de artistas cinematográficos internacional que algunos festivales como este, donde tú puedes mostrar tu trabajo, compartirlo, nosotros nos invitan, pero no tiene nada que ver con el cine comercial. No sé si respondí tu pregunta. Okay. La última is the last. My question is from Helga. I'm a sound engineering student, and my question is, what do you try to highlight in your films, sonically speaking, in sound terms? I didn't understand you well. Excuse me. El sonido está un poco raro, entonces no se entiende muy bien. Ah, ok. Bueno, en español no, sí. It's the echo a little bit. It's difficult. Maybe you can help me. I'm a sound engineering student, and my question is. Sound engineering student? ¿Se entiende? My question is, what do you try to highlight in your films, sonically speaking? What do you try to highlight in your films? La última? Sonically, en términos sonoros. In terms of sound, what do you try to highlight in your films? In terms of sound? Yeah.
I don't need sound. Ah. Because my films, it's not about dialogue, it's not about a comment on the word, it's not about, it is purely... Pure pictures. Yeah, and the rhythms change so much between the individual films that I show in the program. It wouldn't make sense for me. I don't need it. I think it's as I said at the beginning when I showed you my camera work, it is so much about a given rhythm, and no music would fit it, or no other sound would make any sense. So I am totally fine with the silent. Ah, okay, I understand. But I have to say, when I show my work, I'm always projecting in a room, so it's not totally silent. There's the mechanical sound of the projector. Ah, okay. So you are not in the total silence. Okay, I understand. Thanks. Entonces la pregunta es, yo soy un estudiante de ingeniería de sonido y quería saber qué es lo que tú enfatizas sónicamente en tus películas, y a eso Helga responde que no hay sonido en sus películas, no tiene que ver con un diálogo o con un comentario sobre el mundo, sino que más bien sobre la rítmica, y como yo les estaba mostrando cómo trabajo con mi cámara, entonces cada una de estas películas los ritmos van cambiando de tal manera que no siento que haya un sonido o una música que pudiera acompañarlo y que tuviera sentido para mí. Pero lo que sí es que cuando muestro las películas nunca es en silencio, porque es en una sala con el proyector y tú vas escuchando el sonido del proyector, entonces ahí sí hay un sonido.